Listo. Entonces, de nuevo, muy buenas tardes para todos y me da mucha alegría volvernos a encontrar en estos procesos de aclarar y de establecer pues como los parámetros. Les estaba diciendo que para mí es muy importante que unifiquemos conceptos de lo que significa el proceso de enlatados cárnicos, debido a que pues no todos han visto cárnicos, no todos pues dominan el tema respecto de los enlatados cárnicos. Entonces, para mí es muy importante que tengamos claridad y todos por lo menos pensemos cómo vamos a hacer el proceso de cárnicos, cómo se formula y qué vamos a hacer para hacer nuestro trabajo, cómo lo vamos a hacer. Entonces, vamos a dar inicio. El proceso obviamente es enlatados cárnicos, pero antes de empezar esta primera parte, quiero comentarles y renovarles la invitación que hicimos, donde se va a hacer un preencuentro de estudiantes. Esto se va a hacer por una plataforma, por la plataforma Teams, por esta misma que nos estamos reuniendo. Y para eso se necesita, a ver, ¿cuál es la idea de este preencuentro de estudiantes? La idea es que ustedes tengan la oportunidad de reunirse con la líder del programa de Ingeniería de Alimentos y de la cadena de formación y nos puedan aportar ideas y situaciones con el fin de mejorar y no solamente de mejorar, sino de identificar esas posibilidades que tiene el programa en las zonas. Obviamente nosotros estamos en las zonas, pero son ustedes los que manejan la información en su quehacer. Entonces, queríamos pues como interactuar y queremos interactuar con ustedes. Adicionalmente, vamos a trabajar pues una información que se va a diligenciar en un formulario. Yo les envié este mensajito al interior del foro, del curso, perdónenme, en un correo interno del curso, y esto se va a hacer el jueves 22 a las 7 de la noche. El enlace es este y toca diligenciar un formulario previamente. ¿Qué se trabaja acá? Las acciones de mejora. Estamos en no, la solicitud de registro calificado, la renovación de registro calificado. Y para hacer esta renovación estamos actualizando los planes de estudio. Para nosotros es muy importante que ustedes participen en esta actividad. También pues les van a comentar algo de Spotex, que también se los he suministrado, pero aquí se van a hacer unos eventos que van a ser generales para los estudiantes y también van a ser virtuales. Entonces, bueno, todo esto es importante que lo aclaremos el jueves 22. Entonces, están cordialmente invitados. Em, bueno, ahora vamos a hablar de la parte de los enlatados como tales y vamos a observar que los enlatados son envasados en hojalata. De pronto nosotros decimos, esto es una tontería y ¿por qué yo tengo por qué ella nos está diciendo esto? Pues porque ya he visto que han hecho envases en otros materiales. Entonces de pronto no hay claridad qué es un enlatado y cuyo material de empaque es la hojalata. Esta hojalata me genera una característica particular y es que no permite intercambio gaseoso con el exterior. Es decir, los gases internos que yo dejé, como queda sin oxígeno, porque existe un vacío, ya digamos que los microorganismos aerobios no se van a reproducir y los que son anaerobios normalmente van a producir toxinas que no generan, digamos, producción de gases si el envase está bien cerrado. Entonces, lo que se hace acá es que el envase de hojalata permite que los productos queden empacados en un envase hermético que no permite que se haga intercambio de gases con el producto que está al interior del envase ni al exterior. Esto es un sellado hermético, por lo tanto tiene unas características para ser sellado diferentes, digamos, esos tienen dos dobleces dobles, que eso es una cosa que lo hace la maquinita, pero lo que garantiza es que este sellado es hermético y que va a tener una esterilización comercial.
Aquí es muy importante hablar de una esterilización comercial. Digamos que la esterilización comercial me permite una que otra cosa, pero eh, prácticamente que cuando yo hago un microbiológico y le reitero que todos debemos hablar de alimentos enlatados, cuando yo estoy haciendo un microbiológico con esterilización comercial, lo que busco con esto es que no tengamos una presencia de microorganismos mesófilos aerobios, ni moho, ni levaduras. Entonces, lo que vamos a hacer es destruir los microorganismos que se hacen con la esterilización comercial. Vamos a destruir los microorganismos patógenos, pero además de eso, los esporulados y además de eso, las esporas. Esto es muy importante porque el indicador de un alimento enlatado es Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum es un microorganismo anaerobio, o sea, no necesita oxígeno para reproducirse. ¿Y qué pasa cuando nosotros trabajamos con estos microorganismos anaerobios? Pues que sencillamente vamos a trabajar, vamos a tener la posibilidad de, como está enlatado, pues este microorganismo sí se podría reproducir, es esporulado y podríamos tener la posibilidad de que este microorganismo que es Clostridium botulinum, pues se pudiera desarrollar en caso de no tener una debida esterilización comercial. El Clostridium es habitante de los productos cárnicos, es decir, podríamos hablar que vamos a tener condiciones posteriores difíciles, porque si vamos a enlatar, nuestro producto es un enlatado cárnico y eh, la, el Clostridium habita, digamos, podría habitar en los productos cárnicos, pues sería gravísimo que tuviéramos esta posibilidad. Entonces, por eso es que se deben destruir los microorganismos patógenos. Normalmente los patógenos que nosotros cotidianamente manejamos en productos cárnicos se destruyen, son mesófilos aerobios, normalmente son microorganismos mesófilos aerobios. Y obviamente nos quedan aquellos que se llaman esporulados, que si tenemos esporulados en ese momento y se han podido generar esporas, pues obviamente la esterilización comercial me lo debe eliminar. Y hay otro punto muy interesante y es que se inactivan enzimas. Al inactivar enzimas, pues nosotros estamos trabajando de tal manera que las enzimas no vayan a deteriorar los productos. Acuérdense que tenemos una posibilidad de trabajo enzimático que va a encontrar condiciones adecuadas a ciertas temperaturas, pHs, entonces va a permitir que se deterioren algunos nutrientes, por ejemplo, enranciamiento de las grasas. Pero en el momento en que hacemos una esterilización comercial, inactivamos enzimas y con esto, digamos que podríamos hablar de que no va a existir un deterioro en los alimentos. ¿Cuál es el objetivo final de esto? Prolongar la vida útil. Yo quiero recordarles que eh, cuando yo pongo una vida útil, si bien la vida útil va a ser mi indicador de responsabilidad de ese producto en el mercado, pues la vida útil no podría ser superior, yo le diría máximo 2 años. Hay empresas europeas que ponen vida útil de 5 años. Digamos que ellos hacen por el tema de las estaciones y las exportaciones y situaciones particulares, lo proyectan a 5 años por la rotación del producto, no solamente en su país, no solamente pensando en las estaciones, sino porque van a llegar a otros países y las cantidades que se exportan son supremamente altas. Por lo tanto, pues ellos digamos que tienen la capacidad de responder en escenarios, pero normalmente yo le pongo una vida útil de 2 años a una lata y me ahorro problemas, me ahorro todos los problemas del mundo y es una vida útil bastante buena. Bueno, entonces vamos a ver el proceso de los enlatados y esto es una línea de enlatados en términos generales, pero quisiera que habláramos cada uno de los puntos.
Todos los procesos vamos a iniciarlos con recepción de materia prima. En la recepción de materia prima, ¿por qué los vamos a iniciar acá? Porque cuando nos proyectemos hacia la distribución de planta, llegará un momento en el que vamos a tener que establecer un lugar para recibo de materias primas. Por tanto, este espacio que se llama recepción de materias primas va a ser un punto que se va a asociar, esta etapa del proceso se va a asociar con un espacio. Por tanto, lo tengo que poner. Recepción de materia prima y el segundo punto siempre será análisis de materia prima. El análisis de materias primas implica una serie de, eh, eh, de contrastar las características de las fichas técnicas que ustedes están creando para la materia prima y para los insumos. Estamos contrastando esas características que se comprometió el proveedor a entregarnos con lo que realmente nos está entregando. Obviamente, nosotros no podemos hacer un análisis microbiológico de todos los productos que lleguen, pero sí sacamos un, un muestreo aleatorio. Esto está estipulado en calidad, cuáles son los muestreos que se hacen y se establece qué productos por lotes, cuántos debo muestrear, el tamaño del lote y qué es lo que yo debo hacer. No solamente son microbiológicos, ahí se hace mm, sensorial, se maneja físico-químico, pues dependiendo de la materia prima, se hacen análisis de calibre, de formas, de tamaños, bueno, pHs, pesos, no solamente es el tema económico, sino que esto está asociado a unas características de, digamos, de contrato de compra. Entonces, esto es muy importante establecerlo. Luego viene un almacenamiento previo. ¿Y por qué vamos a introducir este punto? Porque vamos a llevarlo y asociarlo a un espacio en nuestra planta. El almacenamiento previo va a estar asociado a la bodega de materia prima. Entonces, por eso vamos a hablar siempre de un almacenamiento previo. En lo que vamos viendo, pues obviamente estamos pensando, bueno, a mí me están diciendo que yo tengo que tener producción de 1000 unidades al día, pero además que debo tener un aprovisionamiento de materia prima para 25 días. Esto quiere decir que yo tengo que tener previsto dónde guardarlo. Entonces, ustedes deberán establecer si este almacenamiento previo lo vamos a poner en una bodega solita o en un cuarto frío o en una cava de congelación. Esto se establece de acuerdo con el tipo de materia prima que estemos hablando. Y acá viene un punto que para mí es fundamental porque yo lo quise poner acá como adecuación de materia prima. Sin embargo, cuando yo hablo acá de adecuación de materia prima, es diferente para absolutamente todos los productos. Me explico. Si alguien está haciendo albóndigas, la ecuación de la albóndiga, entonces, ¿qué va a tener? Entonces, tomo la carne, hago un troceado, una limpieza, por decir algo de la carne, hago un troceado, hago una molienda, hago a ver qué será, una mezcla con los ingredientes, eso se llamaría adecuación. Pero si yo estoy hablando de un pescado, entonces alguien me habló de un salmón, entonces yo voy a hablar con ese salmón que tengo que hablar. Entonces voy a decir, eh, recibo tomo el salmón, hago un escamado, sí, me imagino que retirarán piel, retiramos piel, hacemos un eviscerado, qué sé yo. Bueno, obviamente las etapas no están, digamos, en el orden lógico, ¿no? Entonces tomo el pescado, hago un eviscerado, hago una limpieza, retiro la piel o escamo, retiro piel, congelo, troceo. Eso depende del tipo de industria. Por eso yo lo puse como adecuación de materia prima. Si ustedes van a hacer salchichas, pues es la línea de proceso de las salchichas y de esto depende de cada uno de los productos. Pero finalmente vamos a llegar a un punto donde vamos a hacer, llámese un escaldado o una precocción.
¿Por qué se va a hacer un escaldado o por qué se va a hacer una precocción? Porque yo debo bajar la carga de microorganismos previamente de los productos que son altamente perecederos y para facilitar el proceso de esterilización comercial. Uno, dos, porque yo en el escaldado inactivo enzimas que durante el proceso me puedan generar incomodidad. Eso pasa en la precocción también. Tres, porque acentúo colores y acentúo aromas. Eso me va a permitir que tenga una palatabilidad mejor. Mejoro texturas. Cuatro, mejoro texturas. Esto me va a permitir que yo al morder tenga la textura indicada. Un escaldado es un tratamiento térmico, digamos que pequeño, leve. No es drástico, no es una cocción fuerte donde yo voy a hacer una cocción de 1 hora, no. Por eso hablo de precocción o hacer un escaldado. Esto me va a ayudar muchísimo para facilitar mis procesos posteriores y me permite, digamos, facilitarle la ejecución de la esterilización comercial posterior que se va a desarrollar. Después de que yo ya tengo este producto, digamos que previamente escaldado, y, y, y fíjense que podríamos hablar del escaldado antes de que vaya dentro de la ecuación, porque usted puede decir, mire, yo voy a escaldar los vegetales, voy a hacer un molido a la carne, bueno, qué sé yo, pero luego voy a hacer una mezcla y en la mezcla voy a hacer una precocción. Ahí eso depende de su proceso, usted lo tiene que pensar. Eso es una cosa supremamente importante, que usted piense su proceso, no solamente es atarse a lo que yo digo, sino al proceso lógico y coherente que usted está desarrollando. Luego vamos a envasar y luego adicionamos el líquido de gobierno, el líquido de cobertura. El envasado del sólido se hace primero y luego se llena con el líquido de gobierno en caliente. Por lo tanto, yo les sugiero que la línea de líquido de gobierno, si la van a preparar en una salsa, la realicen en una línea paralela y la metan cuando hablamos de adición de líquido de gobierno. Pero si ustedes están haciendo un paté, ustedes no necesitan hacer adición de líquido de gobierno porque resulta que el paté es un producto pastoso que no requiere que se le agregue el líquido de gobierno. Entonces, esto se hace para los productos que diferentes al paté. Cualquiera que sea diferente al paté, se me olvidan, bueno, tipos pastosos, alimentos tipo pastosos. Cualquiera que sea, no recuerdo de tica otros que ustedes me hayan dicho. Y luego viene, después de que yo agrego el líquido de gobierno, viene algo que se llama el exhausting. El exhausting es parecido a algo que se llama la evacuación. El exhausting permite que se salga el oxígeno de los productos. ¿Cómo sucede el exhausting? Se lleva a temperatura de ebullición el producto. Acuérdense que cuando se produce vapor, el agua se expande y el oxígeno o el aire que tengamos presente se va a salir y va a salir del empaque. Cuando yo enfrío y sello, el empaque va a quedar al vacío. Esto es una forma de hacerlo. Entonces, el exhausting se llama también evacuación y corresponde a la salida del aire presente en la lata, en el empaque. Aquí me hizo falta una cosita y se ponen las tapitas en la parte superior sin sellar, de tal manera que por los lados va a salir el aire y va a permitir que se genere el vacío. Luego viene el sellado, porque yo no puedo dejar que baje la temperatura
sin haber sellado porque va a volver a ingresar el aire. Entonces sello en caliente y luego me lo llevo en caliente a hacer una esterilización comercial. Aquí yo ya he facilitado las temperaturas. Recuerden que Clostridium botulinum, las esporas de Clostridium botulinum mueren a 121 grados centígrados durante 15 minutos a 15 psi de presión. Esa es la esterilización en la que mueren las esporas. Entonces, nosotros facilitamos este proceso cuando hemos hecho deterioro, bajado la carga de microorganismos en escaldado y cuando hacemos este proceso de exhausting, pues ahí también vamos ayudando a que este proceso se vaya a desarrollar. Indiscutiblemente hacemos el proceso de enfriado. En el enfriado bajamos temperatura, temperatura ambiente, y luego se hace una etapa de proceso que se llama secado. En el secado, claro, como esto todo hemos trabajado con vapor de agua o hemos trabajado inmersos en agua, pues acá nosotros tenemos que trabajar un secado porque las latas, acuérdense que la mayor desventaja de las latas es que se oxidan en condiciones de humedad y de sustancias corrosivas. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos que hacerle un secado a las latas. Luego ya viene lo que es el etiquetado, el embalado, donde lo vamos a poner en las cajitas, y finalmente un almacenamiento. ¿Alguna duda del proceso? Tutora, en la Señora. parte de adecuación de materia prima, digamos en el caso de salchichas o albóndigas que se hace un arreglo de carne donde se quitan, bueno, coágulos de sangre, ¿eso se puede hacer antes del almacenamiento preventivo o en la adecuación? Fíjese que, por ejemplo, para hacer, cuando usted hace unas salchichas, normalmente lo que hace es que primero se hace esa adecuación y se mete a una condición de curado. Y luego sí se hace un almacenamiento previo de tal manera que el proceso de curado se haga en refrigeración para evitar el deterioro de la carne. Este es un caso de los que les decía que todo, acá digamos que yo trato de encajar todo, pero obviamente esto depende del producto. Y la pregunta que usted me hace, pues es muy pertinente porque es un caso en el que la adecuación, esto obviamente la adecuación de materia prima se va a desglosar en muchas etapas de acuerdo al producto, ¿cierto? O sea, aquí yo la puse como nombre adecuación, pero no vamos a dejar nosotros adecuación. Nosotros vamos a establecer cuáles son esas etapas que traen consigo la adecuación. En el caso de la pregunta que usted me hace, tendríamos que decir, vamos a hacer una limpieza de postas, un troceado y el proceso de curado y llevamos almacenamiento previo. Y ahí sí, ya vienen todo el resto que sería el molido, el cuteado, bueno, bueno, ya tenemos ahí el curado, el cuteado, el embutido, todo lo que tiene que ver con la salchicha. Bueno, Sí, señora, gracias. bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yo, tutora, buenas noches. ¿En qué parte iría lo de los aditivos, digamos, que se requieren para la conservación? Ok, bueno, en los líquidos de gobierno depende del tipo de producto. Normalmente en un líquido de gobierno usted pone los aditivos, pero si en el caso, por ejemplo, de una salchicha, usted puede poner los aditivos en el momento en que hace la mezcla para poner antes de cuando está haciendo la emulsión cárnica. ¿M? Entonces ahí tiene que ponerlo porque si no después es muy difícil. El líquido de gobierno ayuda también a que nosotros le pongamos aditivos en caso de tener, por ejemplo, el tema de la salsa. En la salsa nosotros podemos trabajar ahí un aditivo. Lo que pasa es que aquí los aditivos no son tan relevantes por una sencilla razón, que esto es un empaque que genera mucha estabilidad.
Entonces, al tener tanta estabilidad, pues no tenemos que poner, digamos, antioxidante, no tenemos que poner, como es un empaque que no permite ver el producto, pues los colorantes pierden un poco de relevancia, eh, mm, se genera una inactividad enzimática, entonces no tenemos que poner, digamos, aditivos que nos vayan a controlar enzimas, es decir, esto es supremamente, es uno de los mejores eh, empaques que tenemos hasta el momento, ¿cierto? Salvo Tetra Pak, que es el empaque pues que ha superado las condiciones del empaque de la lata. Pero fíjese que ahí depende del producto que usted esté realizando. Si, por ejemplo, usted está haciendo un paté o una sustancia que sea pastosa, en el momento de la mezcla, tiene que poner lo que usted vaya a poner como aditivo. ¿M? Y acuérdense que acá lo tenemos que manejar. Los aditivos hacen parte de los ingredientes. Esto es importantísimo. No es que los aditivos son insumos, no. Los aditivos hacen parte de los ingredientes. Los ingredientes son los que van a llevar el producto comestible y los insumos son aquellos que son importantes para productos pero que no son comestibles, como la tapa, la lata, la etiqueta, bueno, esa parte. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? Profesora, profesora, Sí, ¿me escucha bien? En el le proceso escucho de regular, pero esterilización, ¿cómo en el dice? proceso, en el proceso de esterilización, entonces se sellan los recipientes estando calientes, o sea, y después los enfrío, ¿cierto? Se ensellan, viene el exhausting, que están calientes, se sellan y luego se llevan a esterilización en caliente, porque el choque térmico se hace en el momento del enfriado. ¿Mm? Sí, Sí, señora, sí. Y me decía que sea a 120, ¿qué? Para, o sea, después de hacer recalienta, se recalienta el envase, pero no se evapora, o sea, no, si yo tengo líquido adentro no se revienta, no se daña, no se embomba. nada. No, no. Estos son procesos que ya están estandarizados con las máquinas. Es decir, un exhausting ya tiene estandarizado su proceso en la línea, mientras que se hace el exhausting, mientras que recorre la parte, porque digamos acá se está haciendo el llenado. Cuando se va a hacer el exhausting, o sea, sacar el oxígeno, el recorrido en la banda el, el- el largo de la banda me garantiza que se salga el oxígeno. Cuando yo hago el sellado en la selladora, esto es una selladora, llenadora selladora de latas, cuando yo hago el sellado en la lata, me va a permitir que la lata esté caliente. Esto es un empaque de sellado de bebidas gaseosas, pero esto me va a generar, digamos que yo voy llenando acá hay cada una de las boquillas y luego voy poniendo las tapas y luego ya lo llevo a conformar las canastas para llevarlo a esterilización. Entonces, digamos que es un proceso que se hace continuo normalmente y se mete en esterilización en un autoclave, se sella, se pasa el tiempo, normalmente son 121 grados, 15 psi por 15 minutos, pero las industrias, para evitar que haya deterioro del producto, han bajado un poco estas condiciones, dada la historia y el manejo que tengan respecto de los microorganismos y se trabajan temperaturas, digamos, de 110 grados centígrados, el tiempo disminuye y la presión disminuye un poco para evitar que el producto se vaya a deteriorar. Pero no, eso ya está estandarizado, los latas no se rompen, no pasa nada. Es decir, estos son procesos ya estandarizados en su totalidad. Bueno, voy a continuar entonces.
Entonces, ahora ya que tenemos el proceso, tenemos que hablar de los rendimientos. Pues ocurre que los rendimientos están asociados a las situaciones que se pongan en la materia prima. Entonces, y al proceso, están orientados desde dos aspectos. Uno que se llama materia prima y dos, el tipo del proceso. Entonces, yo acá hice unos ejemplos, ¿cierto? Yo acá tomé y dije, bueno, cogí la línea. Después de que yo hago el sellado, yo ya no tengo posibilidad de perder absolutamente nada porque el envase es hermético. De aquí para acá, las pérdidas son cero. Es decir, yo no voy a tener una sola pérdida. ¿Alguien me está escribiendo? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después del exhausting, después del sellado, yo no voy a perder nada. Por eso dividí el diagrama de bloques lo dividí de esta manera. Entonces, tomo las partes. Entonces, digamos que las partes que a mí me interesan, en recepción yo no voy a tener pérdidas porque sencillamente lo devuelvo, en análisis no tengo pérdidas, en el almacenamiento previo podría llegar a tener mermas por almacenamiento. Tenemos es que revisar cómo se puede comportar nuestro producto y cuál es mi proceso específico. Yo acá me inventé algo para en aras de poder hacer un ejemplo. Entonces yo dije, los rendimientos, vamos a poner que en la adecuación yo tengo una pérdida del 12 en escaldado y precocción y esto, una pérdida del 18 y en envasado una pérdida del 1%. Y me voy a ir a unas tablitas en las cuales yo traté de hacer un ejemplo para que lográramos establecer el trabajo. Pensemos que vamos a hacer unas albóndigas para que se nos facilite este trabajo y luego ustedes lo llevan a su proceso como tal. Entonces, si yo voy a hacer, hay un tema muy importante y es que la parte sólida de la lata debe ser del 60% y la parte líquida o el líquido de gobierno debe ser del 40%. Me voy a volver a la presentación un momentico para ver esto. Entonces tenemos el sólido, la parte sólida, o sea, lo que yo voy a envasar acá va a ser el 60%. Y lo que voy a adicionar acá va a ser el 40% del contenido de la lata. Entonces, me devuelvo a mis rendimientos y voy a venir acá y voy a decir, listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo empieza por acá. Dice, si el contenido neto de mi lata es de 500 gramos, si el contenido neto de mi lata es de 500 gramos, quiere decir que el sólido, que es el 60%, va a ser de 300 y que el líquido de gobierno, que es del 40%, va a ser de 200 gramos. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a dividir mi formulación en dos partes. Una que sea la formulación del sólido y una que sea la formulación del líquido de gobierno, entendiendo que esta va a ser en su totalidad lo que yo voy a empacar en una lata. Si yo estoy diciendo que que es de 500, pues la suma de este 60 más este 40 va a tener que ser de 500 gramos. Ahora, el sólido va a tener que ser de 300 gramos. Yo ya tengo formulado este cuadro. Entonces, para facilitar el tema, yo ya hice las fórmulas. Entonces, a mí me genera ya una formulación. ¿Cómo lo hice? Saqué la formulación de mi parte sólida aparte y dije, quiero que lleve de carne el 96.5, que tenga de sal el 1.8. La sal normalmente va de 1.5 al 2%, normalmente. Ahora que estamos como bajos en sodio y esto, entonces lo ideal es que la sal no suba jamás del 2%. Yo lo puse acá al tico, del 1.8, esto es un ejemplo mío.
Pongo acá ajo en polvo al 0.8, cebolla en polvo al 0.3, paprika la pongo al 0.3 y pimienta al 0.1, usted me suma al 100, saco por regla de 3 las cantidades que debo adicionar a cada una de mis partes para obtener los 300 gramos que que va a llevar mi lata, ¿cierto? Y en este caso voy a poner entonces 200 que corresponde a la cantidad de líquido de gobierno que debo adicionar en una lata. Y pongo agua, dije que quería el 97, 1.3 de sal, el 0.2 de regulador de pH, y acá pasa algo muy especial. Como las latas tienen una característica particular y es que tienen un riesgo muy alto y es que no se pueden oxidar. Si se oxidan, se dañan. Entonces, la oxidación también puede provenir de los ingredientes, por lo tanto, nunca se envasa un producto que tenga pH inferior a 4.5. Eso es importantísimo. Entonces, bueno, la carne normalmente el pH de las carnes va de 5.8 a 6.2, por tanto, digamos que no sería como un limitante. Pero en caso de que tengamos que regular pH, porque esta salsa me dio ácida, entonces yo no tengo que tener la situación en que tengo que agregar un regulador de pH y además que voy a trabajar unas especies que le voy a agregar a mi líquido. Bueno, listo. Esto sería como la formulación. Pero ocurre que la carne como tal, pues lleva unas etapas de proceso que se llaman adecuación, que generan unas pérdidas. Entonces yo le puse limpieza, corte, cocción y empaque. Entonces yo puse todos los rendimientos de todo el proceso. Me devuelvo acá para que sea más claro. En adecuación yo puse una serie de pérdidas, ¿cierto? Entonces yo puse que el 12, que el 18, que el 1. Entonces acá me voy a mi cuadrito de nuevo y digo, entonces, de la limpieza, el corte, la cocción y el empaque me dan un 34% de pérdidas sumándolas todas. Este 34% de pérdidas va a ser igual, perdónenme porque acá, ay no, espérame un segundito. Este 34% va a ser igual a la cantidad que yo tengo que agregar al producto. Entonces, yo en teoría, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumarle este 34% a estos 289, que es la cantidad que yo tengo que realmente agregar para hacer mi formulación, porque voy a perder 98. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que agregar 387.93 gramos debido a que 98.43 son las pérdidas. Por favor, me dicen si vamos o no vamos. Y si me han entendido hasta acá. Señora, sí, señora, sí, señora. Ok, bueno. Entonces, retomando, 60 sólido, 40 líquido de gobierno, analizo pérdidas en el proceso, tanto de adecuación como empaque, como todo lo que pueda llegar a tener pérdidas, establezco la etapa del proceso. ¿De dónde me salen a mí estas pérdidas? Yo las puse de acuerdo con unas consultas que yo hice, ¿cierto? Entonces dije más o menos una posta pierde el 12%, en el corte pues sacan trocitos que no adquieren el tamaño ideal, entonces saqué el 3%, en la precocción vamos a tener un 18% y así sucesivamente vamos a generar unas pérdidas que sumadas entre sí me va a dar el 34%. El 34% de 289 es 98.43.
¿De dónde sale 289? Es la cantidad de carne que yo debo agregar. ¿Por qué no lo cojo de acá? Porque sencillamente esto lo voy a agregar previo ingreso a la lata. Entonces, digamos que ustedes pueden trabajar las pérdidas en 2 o 3 etapas. Yo solamente estoy ejemplificando para que ustedes sepan dónde deben poner las pérdidas de cada una de las etapas y cuánto es lo que yo debo agregar acá. Entonces, cuando ya voy a hacer la formulación, voy a poner la formulación de la carne teniendo en cuenta las pérdidas que están acá, ¿cierto? Si yo me pongo a pensar, pues yo no he debido poner las pérdidas del empaque acá. Yo hubiera puesto corte, limpieza, corte, porque realmente el empaque va después de que yo ya hice esta mezcla, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que era para hacer un ejemplo de cómo se iban a llamar y cuáles iban a ser las pérdidas que íbamos a tener acá. Listo. Y me dice que el peso requerido para la carne va a ser de tanto, ¿sí? Y así se va a sacar todas las pérdidas teniendo en cuenta la etapa. Listo. ¿Dudas hasta acá? Entonces, cuando yo ya estoy empacando, sé que acá en el empaque, para una lata, voy a agregar 300 de sólido, si mi lata es de 500, ¿no? Y 200 de líquido de gobierno. Me voy a mi producción diaria. Entonces me va a decir, listo. Entonces vamos a hacer la formulación. Pues sencillamente voy a tomar los datos que yo tengo acá para que me sumen mis 300. Y los voy a llevar a la producción de área que es de 1000 unidades. Entonces los voy a pegar acá, pero acá hay un error. No lo puedo tomar de ahí, sino que tengo que hacer esta formulación, la tengo que retomar tomando 387 como base de cálculo. Ahora me toca tomar acá como base de cálculo 387 teniendo en cuenta esta formulación. Entonces, que muy sencillo, muy sencillo. Toman todo el cuadrito, lo pasan otra vez y sencillamente vamos a dejar esto como dato y volvemos a hacer reglas de 3 teniendo en cuenta que este dato va a ser el dato de la carne. ¿Sí? Entonces, si lo vamos a formular, lo vamos a poner acá como dato de la carne y listo. Y lo ponemos acá. Obviamente, estas fórmulas ya no van a ser, sino lo vamos a trabajar a partir de los porcentajes. Entonces, sacamos las formulitas de los porcentajes, que sencillamente es este. Entonces, vamos a hallar acá y lo vamos a poner igual. Perdón, un segundito, es que, porque para esto sería, a ver si voy a hallar este, entonces tengo que multiplicar este por este dividido este. Igual. ¿Sí? ¿Vamos o no vamos? Ustedes me van diciendo. Y esta sería mi nueva cantidad de sal y así lo vamos a hacer con cada una de ellas. Los que no se modifican son los que están en la 34. Acuérdense que se inmoviliza esta celda. Bueno, ustedes lo pueden hacer uno por uno, como quieran. Y lo paso de acá para acá. Ay, deshacer. Bueno, ¿vamos bien con la fórmula o no? ¿Me entienden por qué cambié esta cantidad? ¿Me entienden por qué cambiaron estas cantidades? Si no entienden, pregúntenme por qué. Señora, no entendí. Ok, perfecto. Bueno, acuérdense que sacamos y dijimos, mire, la carne va a tener unas etapas donde vamos a perder producto. Cuando se pierde producto porque estoy quitándole los gorditos a la carne, porque tienen nervio, porque tienen alguna cosa que no me va a funcionar en mi producto, entonces le voy a hacer una limpieza, voy a hacer un corte, voy a hacer una serie de etapas que no la voy a poner acá en cocción porque ahorita ustedes se me confunden. Una serie de etapas que en la línea de proceso las llamamos adecuación, que sencillamente yo las consulté y las puse
como una serie de pérdidas que suman el 34%. Ya tenemos que realmente yo no necesito 289 gramos de carne como yo lo había proyectado acá, sino que necesito más carne porque voy a perderla. Entonces, yo voy a tener que modificar mi fórmula porque esos 387 no van a ir como 387, sino van a ir con una cantidad superior. Aquí ustedes tienen que saber dónde van a ser el rendimiento y las pérdidas, ¿cierto? Porque no tienen que hacer el rendimiento y las pérdidas exactamente como yo lo estoy haciendo. Yo lo que quiero es que me comprendan que el proceso tiene unas pérdidas y que esas pérdidas las tenemos que sumar a la materia prima porque de lo contrario vamos a tener menor cantidad de materia prima para proyectarlas a el empaque. Entonces lo que yo hice fue aumentarle la cantidad de carne acá y volver a formular acá abajo, teniendo en cuenta que la cantidad de carne había tenido unas pérdidas, entonces aumenté la cantidad de carne y aumenté la cantidad de materia prima, porque en este caso probablemente cuando yo estoy haciendo el empaque, cuando estoy haciendo la mezcla, voy a tener pérdida de producto y debo aumentar las cantidades. Yo lo que hice fue, para mi ejemplo, aumentar porcentualmente, respetando la formulación, porque la fórmula yo la estoy dando en porcentaje, respetando la formulación y partiendo de las pérdidas de la carne para volver a hacer mi formulación y sacar las cantidades. ¿Así ya quedó más claro o no? Si no lo entiende, se lo puedo volver a repetir. Sí, señora, sí. Me quedó claro, sí. O sea, ¿Sí? primero hay que hacer la formulación con las pérdidas y después volver a reformular en base a lo que se pierde, ¿verdad? Exacto, sí, señora. Esto le tenemos que poner toda la lógica del caso. Bueno, porque o si no, esto no nos va a funcionar. Entonces, permítanme un segundito, quitamos esto, traemos esta información y pegamos acá. Esto trae una formulita, entonces solamente pegamos acá los valores. Listo. Entonces acá me dice producción diaria. En la producción diaria, sencillamente voy a tomar lo que yo me dice para 1000 unidades. Entonces el ejercicio me dice, vamos a proyectar la materia prima para 1000 unidades. Esto mismo lo vamos a hacer, obviamente, con el líquido de gobierno, con los insumos y con todo. Sencillamente yo me vine solamente por la parte de sólidos y multiplico toda la cantidad para una unidad, la voy a multiplicar por 1000 para que tengamos la posibilidad de tener la materia prima para 1000 unidades. Listo. Lo mismo va a pasar con el líquido de gobierno y con los insumos. Para los insumos sería una lata para una unidad, una etiqueta y una tapa. Ahora, si yo me voy para las 1000, pues sencillamente serían 1000, 1000 y 1000. ¿Mm? No es nada más. Bueno. Y me voy a el líquido de gobierno. En teoría el líquido de gobierno no lo vamos a tener con ninguna pérdida. Entonces copio la cantidad, pego acá los valores y acá lo multiplico. Esta casillita la voy a multiplicar por 1000. Esta por 1000. Y listo. Bajamos la formulita. Para aprovisionamiento de 25 días, ¿qué tendríamos que hacer? Profe, no se ve que mueva en la pantalla, o será aquí mi señal. ¿No se ve que mueva la pantalla? ¿Para todos les pasa eso? No, profe, a mí sí Yo me a pasa. veces la intento, pero ya regresa. Ah, ok, bueno. Me asusté porque he venido cambiando de página todo el tiempo. Listo. Entonces, producción diaria en el ejercicio dijimos que iba a ser para 1000 unidades.
Y si vamos a hacer aprovisionamiento para 25 días, ¿qué tendríamos que hacer? Cuéntenme ustedes. Ay, voy a mirar quiénes están por acá. Multiplicando por la cantidad de días que voy a hacer. Ok, perfecto. Las producciones. ¿Con quién estoy hablando? Soy Diego. Soy Diego. Sí, señora. Ah, ok, Diego, listo, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Lo multiplicamos por el número de días que el aprovisionamiento era de 25 días. Entonces, con esto producimos un día. Tengo la cantidad para producir un día. Y para 25 días, esta es la cantidad para producir una lata. Esta es la cantidad para producir un día. La cantidad para producir el sólido de una lata. Esta es la cantidad para producir el líquido de gobierno de una lata. Esta es la cantidad para producir 1000 unidades de sólido de una lata. El líquido de gobierno para 1000 unidades. Si lo quiero llevar para un aprovisionamiento de 25 días, entonces sencillamente multiplico cada una de estas partes, de estas materias primas, las vamos a poner por 25 días. Esto me va a dar un número que probablemente sea incómodo de manejar, pues yo les sugiero que no lo trabajemos todo en gramos, sino aquí ya empecemos a trabajar por kilogramos, para que no tengamos dificultad, porque pues obviamente esto ya no es necesario trabajarlo acá, entonces lo dividimos por 1000. Esto es una opción, no es que sea obligatorio. Básicamente, es este valor dividido por 25 dividido 1000. Y esto va a ser lo que yo voy a tener que comprar de carne para 25 días para producir 1000 latas, o sea, 25.000 latas. Esto sería. Listo. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Me devuelvo a mi presentación y en términos generales, lo que yo tengo que hacer, distribuir la parte sólida, el líquido de gobierno, 60-40. Si ustedes tienen un paté, sencillamente van a hacer acá el 100%, entonces nos omitimos esta división y sencillamente los porcentajes van orientados todos sobre el 100%. Acá vamos a trabajar las latas con los insumos, en este caso, pues tendríamos que trabajar teniendo en cuenta, esto sencillamente es una tablita pegada de lo que habíamos hecho, y vamos a llevarlo para 1000 unidades, tal cual como lo hicimos, y para 1000 unidades. Y esto sería todo lo que teníamos programado para hoy. Me cuentan, por favor, si tenemos alguna duda para devolver. Sí, profe, qué pena. Yo sí Sí, tengo una pregunta. ¿Será que usted, profe, puede colocar la diapositiva de las tablas? con mucho gusto. Esta es la Eso, diapositiva de la formulación. sí, exactamente, profe. Esos porcentajes con respecto a las especias, ¿hay alguna norma técnica que a uno le dé la directriz para poder tomar como referencia? Bueno, con especias normalmente, pues usted puede formular, en los libros de cárnicos normalmente están, las especias normalmente no superan el 2%, en términos generales no superan el 2%. Lo que hacen las industrias es comprar un adobo ya que tenga las características, mandan a hacer el insumo al proveedor de ingredientes. Entonces, ustedes, por ejemplo, van a Jacobsen. ¿Ellos qué les hacen? Ustedes dicen, mire, yo quiero producir una salchicha que tenga tales y tales características, que tenga sabor ahumado, que tenga una coloración tal, que sea para, digamos, que tenga una gran aceptación en la población infantil, bueno, qué sé yo. Y ellos les hacen ese adobo, digamos, esa mezcla donde va a tener las sustancias necesarias. Pero si usted lo va a formular solito, que no suba
del 2% de especies. Por eso yo lo puse acá con el 1.5. ¿Cómo hice yo esto? Yo me lo inventé, teniendo en cuenta normas. Por ejemplo, que si yo agrego el más del 2% me va a quedar superior, alto en sodio y me va a quedar con problemas de sabor salado. Digamos que hace parte de la formulación que usted desarrolla. La norma está para aditivos y cuando usted busca un aditivo debe buscar el número E. Esto es un tema de aditivos y de toxicología y demás, pero es bueno que lo sepan que cuando yo voy a buscar en la norma, eh, digamos, cuál es la cantidad máxima permitida, yo busco el número E y me voy a consultar las especificaciones de ese número E, que es como digamos, se nombra el aditivo a nivel internacional, eh, y me da todas las características de ese aditivo. ¿Qué pasa si se consume más, si alguien consume mucho ese producto, hasta cuál es el valor máximo permitido de cada uno de estos aditivos? Bueno, está absolutamente todo con un estudio y un soporte científico de cómo se proporcionan los aditivos. Entonces, por ejemplo, para los nitritos, para los nitratos, el eritorbato, los fosfatos, todo está metido con número E. Si no tiene número E es porque no está aprobado. Pero digamos, no tenemos número E para el ajo, porque eso es un ingrediente normalito. Entonces, el ajo es por formulación. ¿Hasta dónde puedo agregar ajo para que quede agradable, no vaya a quedar incómodo para el consumidor y proporcione el sabor adecuado? ¿Mm? Así, eso es una fórmula que usted desarrolla. Tutora, Ah, o y sea de que esa es la casualidad, esencia de la ¿tiene formulación. la norma que se debe tener en cuenta para eso? A ver, sí, las normas dependen del producto. Entonces aquí la norma es completamente diferente. ¿Se acuerdan que yo les di un modulito? Les dije que aquí estaban todas las cosas. Este módulo es supremamente bueno porque tiene todo lo que ustedes quieran y les van a contar. Por ejemplo, esto es un elaboración de atún enlatado. Yo les pasé esto por la bibliografía, con la bibliografía y les pasé esto en el curso, no me acuerdo si creo que fue en un correo. Entonces, acá les está contando todo lo que tiene que hacer, cuáles son las partes, por ejemplo, para una lata de atunes, recepción, inspección, primera adecuación, segunda clasificación, y le va diciendo qué es lo que usted tiene que hacer en cada una de estas partes, ¿sí? Y también le habla de la norma que usted tiene, el tiempo de vida útil que usted puede poner, condiciones de almacenamiento, bueno, absolutamente todo lo que usted puede poner. Entonces acá hay un escabeche de pescado que es muy similar a un cóctel de camarones. También se pueden guiar por esta línea de proceso y les van contando todo. La norma depende del producto. Es decir, yo no tengo en este momento una norma que les pueda decir, para cárnicos en términos generales, que sean animales de abasto en general terrestres, estamos hablando del decreto 1500. Pero esto habla de los animales en corral, de bienestar animal, del momento del beneficio, del almacenamiento, del desposte, o sea, va desde que el animal sale de la finca hasta que el animal se consume. Pero si yo estoy hablando ya de productos enlatados, entonces tengo que revisar si es de res, si es de cerdo, entonces nos toca consultar en la página de INVIMA. Sencillamente se mete en la normatividad INVIMA y ahí los descarga en la página y los lleva. Había un normograma que ellos tienen en INVIMA, miremos a ver si de pronto la puedo bajar acá. Eh, Normograma INVIMA, mira que sí está acá, menudo el normograma. Entonces ellos acá le permiten que usted pueda mirar. ¿Qué es lo que tenemos que mirar acá?
Este no, menú del normograma, no. No me gustó esto. Metámonos a la página de INVIMA solita. Nos toca buscarla tal cual como. Bueno, acá lo estamos mirando. Ah, esta página se actualizó hace muy poquito. Entonces, miren, acá aparece normatividad. Y acá aparece, ok, cuando aparece normatividad, le pone a uno normograma. Espérenme a ver qué sale aquí. Esta página está en alimentos y bebidas. Esto cambió. Estaba hasta hace muy poquito. Mire, carne. Esta sección encontrará información sobre carne, bebidas alcohólicas, pesca, otros alimentos. Mire cómo quedó de agradable esto, muy chévere. Y viene acá todo lo de la carne. ¿Mm? Y acá le dice, mire, para beneficio animal, para establecimientos, para autorizaciones de plantas. Bueno, toca que le cacharreen de acuerdo al tipo de producto. Para pesca, está muy, muy, muy agradable la página. Esto era horrible, pero quedó muy agradable. Para pesca, resoluciones, decretos, leyes. Y acá le van diciendo para qué sirve cada resolución. Cuando uno pica en esta resolución, sencillamente le aparece el PDF, pero miren, qué tristeza que no funcione. Ah, este sí, mire. Entonces toca que lo busquen. INVIMA actualizó esta página hace, yo creo que muy poquito, muy poquito. Entonces acá por el cual se establece el reglamento técnico, los requisitos sanitarios, las motonaves, buques, todo eso. Bueno, listo. ¿Qué otra cosita tenemos? Profe, No, otra pregunta. una pregunta. Bueno, entonces hagamos una cosita, alcemos manitas y yo los voy llamando para que no nos. Listo, entonces Catherine Franco me está diciendo. Bien pueda Catherine. Es que revisando el documento, esto no entiendo cuando dice materias primas e insumos, dice lista de materias primas, lista de insumos y fichas técnicas. Ujú. Ok, ahí qué van a sacar, van a tomar todas la lista de ingredientes, es la lista de materias primas y la lista de insumos, que son las cosas que no hacen parte del alimento como tal, pero que son indispensables para que yo pueda llevar el alimento al consumidor. Hablamos ahí de empaques, etiquetas, cajas de cartón, pero no son ni maquinaria, ni equipos, ni cuartos de refrigeración, eso no es eso, ni tampoco son aditivos. Son sencillamente lo que yo tengo que, en este caso serían las latas, las tapas, las etiquetas. ¿Mm? Y Bueno, fichas técnicas, de esto, todos. la carne. ¿Pero pongo la resolución o tengo que poner adjuntos? No. La ficha técnica la va a desarrollar usted, la van a formar de acuerdo como vimos la ficha técnica y la van a orientar, la van a consultar obviamente, pero la van a pasar allí, porque si yo tomo una imagen, yo ni me entero si para mí, para la carne me permite que tenga E. coli, no me permite. O si el pollo puede tener o no salmonela. Yo tengo que, digítenlo, comprendan el producto. Para que yo pueda hacer un buen diseño de una planta, yo tengo que comprender el producto. Entonces, por favor, lo digitan, lo pasan, lo comprenden. Para todas las materias primas y todos los insumos, vamos a hacer este proceso, las fichas técnicas. Ok, profe, gracias. Bueno. ¿Quién más sigue acá? Lorena. Ah, Lorena fue quien acaba de hablar. No, Lorena, bien pueda. Doctora, continuando con el tema de las fichas técnicas, digamos que hace parte de los insumos en la dotación, tapabocas, copias, eso No, no ingresa de fichas técnicas, es netamente lo del producto.
Lo del producto, solamente para producción de producto. O sea que dicho eso, digamos, mi producto es albóndiga. Por la cantidad de ingredientes que tendrían que ser más o menos 17 fichas técnicas, ¿así estaría bien? Son el número de ingredientes más los insumos, sí, señora. Ok, gracias. Bueno, y queda la manita de Alejandra. Buenas noches, tutora. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches. Tutora, lo que pasa es que consultando las fichas técnicas se me ha dificultado bastante encontrar la ficha técnica para el material enlatado, para la lata, la tapa. Digamos que se me ha dificultado bastante. No sé si usted nos podría como recomendar o más o menos cómo buscar para poder encontrar un ejemplo de ficha técnica para ese material de empaque. Ok, bueno, déjeme, yo consulto una página porque acá nosotros tenemos productores de hojalata muy buenos en el país, en Medellín, digamos, hay unos productores bastante buenos. Entonces, yo consulto las páginas y les paso más o menos orientando más o menos cómo, pero igual son proveedores de hojalata, así los tienen que buscar para alimentos. Ok, listo, tutora. Muchas gracias. Bueno, con gusto, Alejandra. Incluso la hojalata puede traer dentro de su ficha, puede traer impresa la información de la etiqueta. Por ejemplo, lo que pasa en las bebidas líquidas, como no se meten a ese proceso de esterilización tan fuerte, entonces no tienen ningún problema y pues digamos que no se esterilizan. Entonces no tiene ningún problema de meterle la lata, la etiqueta adherida. Tocaría mirar si ya existen etiquetas adheridas, impresas en la hojalata de una vez, para que uno no tenga que comprar etiquetas. Eso es una opción. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Voy a detener la grabación en este momento.